Hablar de suicidio no es fácil, pero sí necesario. La prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva y un acto de humanidad. Detrás de muchos intentos hay dolor, desesperanza y sensación de aislamiento, pero esas experiencias pueden encontrar apoyo y tratamiento. Aprender a reconocer señales puede ayudarnos a intervenir a tiempo. En este programa de Por Más Salud abordaremos esta temática con el objetivo de aprender juntos cómo hablar, cómo escuchar y cómo acompañar. Hablar puede salvar una vida. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es necesario hablar. Pero bueno, primero los voy a presentar. Licenciado Pablo Macías, licenciado en Trabajo Social. Claudia Morín, licenciada en Psicología. Y Jimena Torres, licenciada también en Psicología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que nos trata hoy es prevención del suicidio. Y quiero arrancar con esto que pasó hace unos días, hace una semana quizás, de un suceso, ¿no? de un fallecimiento de una chica, una promesa del deporte. Y a mí me llamó la atención cómo en los medios locales nadie contaba qué es lo que había pasado realmente, ¿no? Falleció, pero nadie ponía, o en ningún lado de la nota se explicaba qué es lo que había pasado. De hecho, la gente comentaba, bueno, pero la chica se suicidó, o hubo una autoeliminación, no sé cómo son los términos correctos, ahora ustedes me dirán. Y la verdad que es importante. Mi primera pregunta es hacia eso. ¿Es necesario hablarlo? ¿Está bien que digamos por su nombre la situación? ¿O está bien ocultarlo como ha sucedido en los medios de prensa casualmente en esta situación desagradable? Sí, para el equipo entendemos que es muy importante poder hablar sobre estos temas en los medios de comunicación, poder hacerlo de una manera responsable y empática, siempre teniendo cuidado de no estigmatizar, lo que puede, bueno, generar una dificultad al intentar silenciar el tema, al intentar o al tratarlo como una conducta deshonrosa que puede perjudicar o limitar a las personas en la búsqueda de ayuda. Pero también hay que tener mucho cuidado en romantizarlo como un acto de valentía o como pensarlo como una solución viable a la búsqueda de soluciones o de dificultades que está atravesando la persona. En el caso este que vos comentás, en lo personal no estuve observando lo que se estuvo publicando en los medios de comunicación, pero entiendo que bueno, que sí, que tenemos que buscar la manera de poder hablar sobre el tema, dando cuenta de las complejidades que tiene, porque cuando una persona piensa en estas conductas no lo hace de manera lineal o por solo una causa, sino que son múltiples las causas que lo atraviesan, tanto sociales, por eso, bueno, una persona que proviene del área social forma parte de estos equipos, sociales, culturales, pero también biológicas y personales. Cada situación es particular y hay que intentar comprender para intentar prevenir, porque bueno, también aprovechar estos espacios para poder brindar información que sea de utilidad, brindar información de lo que hacemos en nuestro equipo, pero que sea información útil para que las personas tengan mínimas herramientas para poder apoyar o ayudar a una persona que está transitando una situación de crisis de este tipo, ¿no? O de mucho malestar emocional o de su salud mental. Es importante conocer las situaciones particulares, por ejemplo. A partir de este caso está bueno poder desarrollarlo más, ¿no? Es importante saber qué le pasaba a esta niña, o sea, como un espectador que lo mira de afuera, o no es tan importante, porque a veces eso te da indicios de alguna situación que me esté sucediendo a mi alrededor, no sé, ¿cómo Yo se creo que, maneja esto? yo creo que ahí, así como decía Pablo, en esto de ser cuidadosos y responsables con la información, creo que tenemos que también ser muy cuidadosos en la subjetividad del caso, ¿no? Hablamos de una menor de edad, pero en cualquier tipo de caso, no caería en la subjetividad ni en las características individuales, pero sí en dar información en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a los factores de protección, en cuanto a las señales de alerta, ¿no? El cómo detectar, el qué hacer cuando detecto. Creo que la información sería esa la que hay que dar y no tanto la subjetividad de esta persona en particular, Claro, ¿no? pero sí aprovechar, como decís tú, estos casos para dar herramientas, Eso ¿no? mismo, Que a la sí. gente, en este caso a los televidentes o a la audiencia que nos mira, bueno, pueda tomar esto, porque siempre a nuestro alrededor suceden cosas y uno está bueno estar alerta. Claro, que haya un aprendizaje de esta otra situación de suicidio, de este otro suicidio consumado por parte de esta adolescente, que haya un aprendizaje
no solamente a nivel del entorno, por supuesto, sino a nivel social, de esto de que tenemos que estar más atentos, más con una escucha que realmente sea una escucha abierta. Siempre decimos, hacer énfasis en cuando estamos preguntando cómo estás y tenemos que estar dispuestos a sostener esa respuesta. No que sea un ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y Una formalidad pasó. que hacemos cuando nos encontramos Claro, con alguien. ¿Cómo porque, estás? Bien, sí o no. Nadie te va a decir, ¿cómo claro, estás? Uy, estoy mal. Eso claro. tampoco, la gente no te dice así tan abiertamente lo que le pasa. No, pero si todos ponemos nuestro granito de arena en esto de, bueno, ¿cómo estás realmente? Y estoy dispuesto a sostener emocionalmente la respuesta que me estás dando, sobre todo si es un ser querido. Bueno, entonces ahí ya estamos generando, como psicoeducando, como decimos nosotros, en esto de tener una escucha, de hablar del tema está bien. Hay todo un mito que se mantenía antes desde la prensa, desde todos los lugares de la sociedad, de no hablar de la temática, ¿tá? De que si preguntábamos había como un efecto contagio o un efecto imitativo. Y esto hoy en día ya se sabe que no es así. Como decía Jimena, no hay que dar detalles de la subjetividad del paciente, el método que utilizó, ese tipo de cuestiones no es tan importante, no es tan relevante en la difusión, pero sí hablar de la temática. Y estar dispuesto a preguntar, estar dispuesto a preguntar directamente cuando es un ser querido mucho más. Bueno, has pensado, pero estás tan mal que has pensado en que ojalá mañana no estuvieras y que ojalá mañana te acuestes a dormir y mañana no te despiertes. ¿Has llegado a tener ese tipo O sea, de hablarlo ideas? abiertamente Sí, con las sí, palabras correctas, frontal, sí. sin ¿Has tener pensado en quitarte miedo. la vida? Bueno, esto me gusta, de poder dar herramientas prácticas, ¿no? Y concretas. Vayamos por el principio. ¿Siempre hay señales? ¿Siempre la persona da señales previamente a cometer una situación, un acto como estos? Entiendo que generalmente se pueden identificar señales. Siempre, como comentaba Claudia y Jimena, muchas veces, bueno, al identificar estas señales también hay que tener la apertura y el compromiso, ¿no? De la escucha atenta, de no minimizar, de no apurar a la persona. Gestionando, claro. ¿Y cómo podemos conocer o darnos cuenta de estas señales? ¿A qué Bueno, nos referimos? poniendo atención a, por ejemplo, actitudes o conductas de la persona que cambian, no te digo drásticamente, a veces no son drásticamente, pero cambian, cambian. Y uno nota, por ejemplo, que deja de interesarse por las actividades que otrora le provocaban placer o tenía como rutina, está como más apático, más desanimado. Nada de esto que voy a decir Sí, es sí, lineal, es por sí exacto. mismo. Una persona que tiene esta conducta es porque está con ideación suicida, ¿tá? Pero sí cuando se dan varias de estas circunstancias. Dejar de interesarte por actividades que antes le provocaban interés, valga la redundancia. Eh, Desprenderse de objetos queridos o de objetos preciados o de incluso hasta mascotas. Bueno, te voy a dejar a, este, no sé, el perro que me acompaña durante tanto tiempo, quiero que lo cuides. ¿Tá? Quiero que, o esto que tengo, que me lo tengo guardado, esta joya, quiero que la tengas. O quiero que hablar de estas cosas como con cierto desapego, cuando por lo general las personas nos apegamos mucho a ciertas. Claro, no es algo que lo va comunicando, porque obviamente no es que te No lo lo va comunica, o en el caso comunicando sí, capaz que capaz. expresamente, ¿También? así, verbalmente, pero de repente, no sé, empiezan a hacer reuniones, están como más cariñosos con familiares o personas que antes no. Entonces vamos a hacer un almuerzo, vamos a hacer un encuentro. Repito, nada de esto por sí mismo tiene que ver con la ideación suicida, pero sí cuando se van acumulando este tipo de conductas. Como decía Pablo, es un cúmulo de cuestiones, pero señales casi siempre hay. ¿Ah? ¿Hay No una hacer proyectos depresión a que viene futuro. acompañada o no siempre? Puede ser también, no siempre, no en todos los casos, pero puede ser también. Yo creo que también es importante esto de, como decía Claudia, prestar atención y actuar. Sí, ahí vamos a actuar. Por eso yo Claro, decía, primero las señales, porque en base a ahí esas está. señales, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero si nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, es muy difícil. O sea, lo primero es detectar esas señales o, yo sé, si viene alguien, un hijo, un amigo, un familiar, y digo, no estoy bien, primero eso que decía, ¿no? Tratar de preguntarle cómo estás, o sea, tomarse el tiempo, como decías tú, y esperar a que la persona te cuente lo que le pasa, ¿no? Primero detectar las señales, porque si uno no detecta las señales, estamos mal. Ahora después vamos al paso de, bueno, ¿qué hacer una vez que tenemos esas señales ahí, sobre la mesa?
Claro. Y bueno, y en el quehacer me parece que también es importante esto de acercarse y ver quién se acerca, ¿no? Porque bueno, y la forma también, ¿no? Porque bueno, capaz que lo detecté en mi hijo, pero no tiene tanta apertura o disponibilidad como para contarme, entonces capaz que voy hablando con algún amigo o con algún otro familiar que sí tenga esa cercanía, entonces desde ese lugar, bueno, plantearle mi preocupación para que pueda acercarse. Y en la forma, acá tenemos que, en esto de la escucha activa, sin juzgar y estar preparados para simplemente escuchar en Eso es ese muy momento. difícil, es muy difícil. Uno con hijos adolescentes, justo hablábamos antes, es difícil no responder, ¿no? Y tratar de escuchar y bueno, respetarles ese espacio, No ¿no? invalidar. Nosotros hemos tenido jornadas de concientización, de sensibilización, incluso con el personal de salud, como para que también al momento de preguntar no se invalide. De repente un médico que pregunta, ¿no estarás pensando en hacer una locura? No es lo mismo que preguntar mucho más de forma abierta, ¿has pensado en quitarte la vida? ¿Has tenido ideas de muerte, como le llamamos nosotros, ideas de muerte con planificación? Está comprobado que si la persona logra hablar del tema o tiene a alguien que, bueno, puede justamente expresar sus sentimientos, eso mejora y eso minimiza un poco la situación o por lo menos logra salir adelante esa persona, ¿no? O sea, el contacto, la interacción con otros ayuda. Bueno, sí, la apertura de las emociones, poder expresar que uno está transitando un momento de malestar con con estos pensamientos o estas ideas, es importante. También es importante la red de personas que están a su alrededor, personas, familiares, amistades, compañeros de trabajo, personas vinculadas a instituciones por las cuales circula la persona, porque entiendo que en principio esas redes van a ser los principales factores de protección de la persona que está en esta circunstancia. Luego, bueno, en la medida también con el acompañamiento de los equipos, de sus redes, que se pueda ir sintiendo mejor, tal vez se pueden ir pensando otras estrategias para seguir acompañando, pero en principio las redes de personas que nos rodean y son fundamentales, por lo menos en nuestra intervención es siempre muy necesario acudir para poder hablar sobre los riesgos valorados y bueno, y también proponer medidas de acompañamiento y de cuidado. Yo creo que lo primero es eso, el escuchar, como ustedes decían, recibir a la persona que le pasa algo, darle un tiempo, porque hoy nadie tiene tiempo para nada. Entonces digo, dedicarle un rato, no importa cuándo, sin horario, a escuchar lo que le pasa y después derivarlo, porque uno no es profesional, porque a veces pasa eso. Llegamos a ese momento de escuchar y entender y primero que entramos a contestar y dar nuestra opinión, lo que yo medio veo que sucede, ¿no? Pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que derivar a profesionales como ustedes que trabajan el tema y conocen cómo trabajar con estas personas, ¿no? Sí, siempre Ese es sería como el fundamental. proceso, porque primero detectar la situación, Y enlazar hablar, recursos de escuchar ayuda. y después derivar, ¿no? Claro. Siempre enlazar recursos de ayuda, que puede ser en un principio un familiar, una pareja, un ser querido y después, claro que la búsqueda de ayuda profesional. ¿Cómo trabajan ustedes, digamos, cuando llega una situación así o reciben? Generalmente viene un familiar, me imagino, no viene la persona diciendo, hola, tengo estas pensamientos, o viene, sí, viene, sí. En la mayoría de los casos vienen Ah, no, ellos. yo pensé que era al revés, que era un Claro. familiar, un amigo que detecta y llegan a Vienen ustedes. ellos porque también como alineado a lo que veníamos hablando, genera una sensación de alivio para ellos cuando nosotros preguntamos algo que tenemos que entender que ellos viven de manera silenciosa, ¿no? Porque bueno, en sus otros entornos no es algo que se hable, ¿ah? Por el miedo que puede generar o por las otras emociones que puede generar, y para ellos genera una sensación de alivio el empezar a verbalizar algunos pensamientos que estaban instalados, que aparecían, que les daba hasta miedo poder verbalizarlos. Entonces, en muchos de los casos, en casi todos, son ellos los que en Mira, realidad. ¿y las edades varían mucho? ¿Hay alguna edad, digamos, que hay con mayor incidencia? Como en base a su experiencia de... Sí, hay poblaciones que son actualmente, especialmente en Uruguay, son más de riesgo, ¿tá? Que son los adultos mayores, que es donde se da la mayor tasa de índice de suicidio y de intentos de autoeliminación, y en los jóvenes, en los adolescentes jóvenes. Sí, 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 claro. Que es difícil, ¿no? Porque el adolescente además tiene como que ambas poblaciones, tanto la población mayor como los adolescentes, tienen muchas características específicas que hacen
que esta situación se dé, es lógico. No sé si hay algo más para contar sobre el abordaje que ustedes hacen. Me interesa que la gente cuente, que la gente conozca. Como, bueno, acá, por ejemplo, tenemos 2 especialidades diferentes, que es el trabajo social y la psicología. O sea, cómo trabajan acá en asistencial, sobre todo. Me parece que está bueno contarlo. Se capta la situación, se convoca a una instancia primero de entrevista, vamos a decir, en los espacios de la policlínica de seguimiento. Entrevista con la persona, entrevista con algún referente familiar para conocer la situación, los antecedentes, valorar riesgos principalmente y en base a esa valoración determinar qué acciones se proponen. Después de la gama de acciones son varias, porque bueno, están lo que tiene que ver los seguimientos individuales del equipo de psicología, los controles con los médicos psiquiatras y las médicas psiquiatras, los tratamientos, bueno, los tratamientos psicológicos, los tratamientos con la medicación. Y entre esas 3 patas, vamos a decir, el equipo de seguimiento, el espacio de psicología individual o grupal y el control con la doctora, con el doctor, vamos definiendo el seguimiento, siempre intentando que al principio sea bastante estrecho, bastante cercano. Involucrando también, como hablábamos hoy, a los referentes que entendemos positivos y que van a contribuir a fortalecer el cuidado. Así también como trabajando sobre de lo social en aquellos factores que puedan incidir o que puedan generar riesgo. Después también, obviamente que desde la psicología, trabajando en los aspectos de la persona. Ustedes, en base a la experiencia, ¿no? De casos que ustedes han tratado, de personas que están en esta situación, se logra salir siguiendo determinados pasos, estamos de acuerdo, Sí, claro, ¿no? porque cualquiera de nosotros puede tener ideación suicida, ideas de muerte en algún momento de la vida por un malestar muy intenso que estemos teniendo, que no veamos otra salida, como vos decías, esto de ver todo negro. Sí, la principal, hoy en día se sabe que uno de los principales indicadores, si no el principal, de que una persona puede estar con ideas de muerte es la desesperanza. Es esto de ver que no hay... Y no hacer planes a futuro, no, quedarse todo en el hoy. También nosotros nos paramos desde un lugar como equipo de, bueno, vamos a trabajar en el hoy. Sí, pero siempre dándole esta visión de que se puede salir. Claro que sí. Muchísimas personas tuvieron en algún momento, pensaron como una alternativa viable la solución a los problemas, entre comillas, ¿no? Quitarse la vida y bueno, y después... Y sigue su vida, claro, eso, después de este episodio o de esta situación, se vive normal, o sea, pasamos la etapa y seguimos una vida absolutamente, bueno, normal, será para cada uno, pero digo, con una buena calidad de vida, ¿no? Eso también, dejar ese mensaje también, uno puede pasar por esta situación, pero después puede continuar su vida de la mejor manera. Creo que a veces en esos momentos que uno lo ve todo negro, no ve nada para adelante, ¿no? Ahí la medicación ayuda en ese momento clave. Pues hay gente que es como reacia también a la medicación, y yo siempre le digo que, también por haber hablado con ustedes o con profesionales, que a veces en ese periodo la medicación ayuda, que no tengan miedo, que es el que a veces destraba para después, bueno, ir bajando y eliminando esa medicación, ¿no? Sí, claro, es lo que ayuda también a reducir la sintomatología clínica, que llamamos nosotros, y es necesaria, ¿no? Es una pata más a toda esa ayuda que Por eso estamos... nombraste psiquiatra, nombraron Ahí recién está. psicólogos, además de Claro, en ustedes. el equipo de seguimiento también hay psiquiatra, o sea, son distintas disciplinas muy necesarias que se complementan para lo que es el abordaje de estas situaciones. Creo que especialmente lo que los 3 coincidimos y el resto del equipo también es esto de hablar de la temática. O sea, no hay otra. Hay que hablar del tema. Hay que hablar en la cortita entre nosotros con las personas que tenemos alrededor. Hay que preguntar, hay que estar atento. Tú decías hace un rato, cada vez estamos menos disponibles emocionalmente para el otro porque estamos todos en la rosca nuestra. Pero en realidad así también es que va dando el incremento de casos de intentos de autoeliminación o de suicidio consumado. Y especialmente en nuestro país, que tiene una tasa altísima. Eso es muy Entonces, importante. No es solamente la persona que tiene ese sentimiento, sino todo el resto de la sociedad. Tenemos que tener espacio, momentos para poder escuchar y hablar con otras personas. Si no, la sociedad no evoluciona, no avanza. Que esto está pasando mucho con eso de que hoy no tengo tiempo. Viste que la gente dice, no tengo tiempo. Pero para esto hay que hacerse el tiempo. Informarse es la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.